A continuación, Neurología al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día. Buenos días, tengo el gusto de saludar a toda la teleaudiencia y también tengo un placer enorme de tener para el día de hoy un invitado sumamente especial. Se trata del doctor Reinaldo Páez Zumárraga, un hombre sumamente experto en el tema que vamos a tratar el día de hoy. Basta decir que es probablemente el profesional más conocedor del tema, sobre todo en el ámbito del tratamiento, en el tratamiento de la neuronavegación. El doctor Reinaldo Páez es un médico que se graduó en la Universidad Central del Ecuador, hizo su posgrado de radiología tanto aquí en el país como en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México, y ha estado en varios centros del mundo para adquirir los conocimientos y la experiencia que tiene. Con él vamos a topar el tema del día de hoy, que es la hemorragia subaracnoidea, que vulgarmente se le conoce con el nombre del derrame cerebral. Bienvenido, Reinaldo, es un gusto para mí tenerte como un invitado sumamente especial. Gracias, mi querido Ramiro. Para mí es un inmenso placer compartir contigo este espacio tan importante. Vamos a tratar el tema de la hemorragia subaracnoidea. En el programa anterior les había mencionado que de los padecimientos neurológicos, los más frecuentes se relacionan con la circulación cerebral, con la vasculatura cerebral, con las enfermedades vasculares cerebrales. Y una de esas enfermedades vasculares cerebrales es precisamente la hemorragia subaracnoidea. Pero revisemos someramente qué es la hemorragia subaracnoidea. Para eso tenemos que conocer cómo y dónde está localizado el espacio subaracnoideo. Hagamos la cuenta de que el cerebro está envuelto en 3 laminitas a manera de láminas de plástico. Estas envolturas que tiene el cerebro se llaman las meninges, que son en número de 3, una que está muy pegadita a la superficie de todo el cerebro, que se llama la pía madre. Sobre esta está una nueva capa que es la aracnoides, y sobre esta la más dura, la denominada dura madre precisamente. El espacio subaracnoideo, por lo tanto, está por debajo de la capa aracnoides, entre la pía madre y la aracnoides. Y en este espacio circula permanentemente el líquido cefalorraquídeo, que tiene como finalidad el darle protección, sirve como un amortiguador para el cerebro, especialmente en los movimientos que hacemos permanentemente durante el día. Cuando hay una invasión de sangre a este espacio subaracnoideo, hablamos de la tristemente famosa hemorragia subaracnoidea. Y digo tristemente famosa porque cuando una persona sufre de hemorragia subaracnoidea, verdaderamente tiene una tragedia. Y por eso es que nosotros queremos insistir en el día de hoy que hay que tener presente que esta es una enfermedad que puede producirse en forma intempestiva cuando menos se piensa. Por ventura, por un lado, podríamos decir que no es una enfermedad muy frecuente, pero sí tiene una incidencia que hay que tener en consideración. A nivel mundial se considera que la incidencia de la hemorragia subaracnoidea es de 9 casos por cada 100.000 habitantes. Pero si hacemos los cálculos,
En Quito deberíamos tener, considerando que Quito es una ciudad de alrededor de 3 millones de habitantes en la actualidad, debe tener 126 casos cada año. Y en el país, considerando que la población actual de nuestro país es de 18 millones de habitantes, prácticamente estaríamos llegando a los 800 casos por año. Esto es altamente significativo porque se requiere centros de atención sumamente experimentados y con muchos elementos para el adecuado manejo, porque en el caso de la hemorragia subaracnoidea, especialmente los que están en nivel 4 y 5, desde el nivel 3 diría, necesitan tratamiento con el paciente hospitalizado en cuidados intensivos. Este es el panorama de la hemorragia subaracnoidea, que por otra parte se presenta más en la gente joven y con una preponderancia mayor en mujeres que en hombres. Pero lo que no deben olvidar ustedes es que es un padecimiento que se presenta así, en forma intempestiva, en forma brusca, y hay que tener en consideración que puede ser este el problema cuando es dolor de cabeza que se presenta en forma súbita en una persona que no tiene historia previa de dolores de cabeza. ¿Es así, Reinaldo, la historia a grandes rasgos de la hemorragia subaracnoidea? Has hecho una descripción muy correcta de lo que constituye este sangrado cerebral. Es así. La hemorragia subaracnoidea puede originarse en traumas también. Puede ser postraumática, puede obedecer a problemas congénitos, a alteraciones de la coagulación, a enfermedades congénitas, pero lo más frecuente es que se deba a rupturas de problemas vasculares como los aneurismas o las malformaciones arteriovenosas o las fístulas durales. Los aneurismas, como yo describo a mis pacientes, son como los pupos de las llantas, como estas dilataciones de los bleris, pero que se hace en las arterias por debilitamiento de las paredes arteriales. Las arterias tienen en sus paredes varias capas. Algunas de ellas se debilitan y al debilitarse permiten que se haga esta bomba, esta protrusión que es el aneurisma. Las malformaciones arteriovenosas, en cambio, son un conjunto de vasos que no maduran, no desarrollan, se quedan en medio desarrollo y no tienen todas las capas. Se confunden estos vasos mal formados porque no tienen características ni de venas ni de arterias. Son unos verdaderos tubos que muy delgaditos atraen la sangre y atraen tanto que pueden reventarse, y cuando se revientan dan este tipo de sangrado también. En realidad el 85%, Reinaldo, de los casos de hemorragia subaracnoidea responden a la ruptura de los aneurismas. Así es. Que se presentan, como tú bien los describes, especialmente en las bifurcaciones de las arterias. Exacto. En la base del cerebro, en Así lo es. que se llama el polígono de Willis. Una vez roto un aneurisma, la sangre ocupa los espacios que hay en el cerebro, porque el cerebro no es un órgano liso, sino Así que está lleno de anfractuosidades, de surcos, de cisuras, y esos son los sitios que ocupa la sangre. Sí. Y como todos sabemos, pues la sangre contiene hemoglobina y hierro. Así es. Y el hierro desparramado en el espacio subaracnoideo produce una gran irritación del tejido cerebral. Exacto. Lo cual conlleva a que se inflamen las estructuras sensitivo-dolorosas. Exacto. Y causan un dolor de cabeza enorme, terrible, trágico. Sí. Por eso es que insistimos, tanto es así que se ha inventado en los últimos años una palabra para describir lo que es la hemorragia subaracnoidea en el contexto de lo que se llama la cefalea tipo trueno. Así es. Y la descripción que hacen los pacientes, que es espontánea. Ellos dicen, es el peor dolor de cabeza que he tenido en mi vida. Esto es casi entre comillas, porque es una frase repetitiva de todos los pacientes que así lo sienten,
como bien lo dices tú, son espacios que hay en el cerebro. Y dentro de esos espacios también hay esos pequeños lagos que se llaman las cisternas, que son pequeñas acumulaciones de líquido cefalorraquídeo, que también se llenan con la sangre y que nos facilitan ahora en la actualidad el diagnóstico con tomografía, que es el método más adecuado para hacer un diagnóstico precoz de un sangrado subaracnoideo. Sí, señor. Y precisamente tenemos que insistir en eso. Así es. Que el dolor de cabeza es, como te han referido tus pacientes, el peor que ha sufrido una persona. Cuando se da ese tipo de dolor de cabeza, entonces no hay que esperar. Así es. No hay que esperar que ya me ha de pasar, que ya me tomo un analgésico y espero a ver si me pasa. Puede tomarse el analgésico y si es que no hay ninguna respuesta, hay que acudir inmediatamente a un centro hospitalario. Definitivamente. Porque dependiendo del tiempo en el que se incida en el tratamiento, dependiendo del manejo apropiado, se tendrá una recuperación o se tendrá unas secuelas enormes, terriblemente trágicas para el paciente. Están proyectando la hidrocefalia, el vasoespasmo, las crisis convulsivas. Y quería dejar sentado también un aspecto que es importante para las mujeres jóvenes especialmente. Los anticonceptivos son también pueden ser una causa potencial de hemorragia subaracnoidea y eso es muy importante tenerlo en cuenta. De acuerdo. Has mencionado la tomografía. Dinos la importancia de lo que significa la tomografía para la hemorragia. La tomografía es el primer método de detección de la hemorragia cerebral, antes que la resonancia magnética. ¿Por qué la tomografía? Porque la densidad de la hemoglobina, la densidad del hierro desparramado, permite que se vea una imagen opaca donde hay sangre. Y si ves la imagen opaca en varios grados, puede ser en pequeñas cantidades, puede ser en cantidades moderadas y en cantidades grandes. De acuerdo a esas cantidades, se sabe que está sangrando el cerebro. Y de acuerdo a dónde se acumula más la sangre, de acuerdo a donde ves más opacidad, puedes orientarte a decir, el aneurisma depende de esta arteria, está en la cerebral media, está en la cerebral anterior, está en la comunicante anterior, de acuerdo a cómo se ha acumulado. Y gracias a Dios, la tecnología ha progresado muchísimo, porque antes había que abrir el cerebro para poner unos clips en la base de los aneurismas. Hoy ponemos, como estaban mostrando en las imágenes, introducimos un catéter por las arterias principales, nos introducimos con ese catéter dentro de la bolsa aneurismática y la rellenamos con unos espirales de platino que se llaman coils. Y una vez rellena esa bolsa, ya impide la entrada de sangre y está curado el aneurisma sin haber abierto el cerebro, únicamente caminando por dentro de las arterias. Con la famosa neuronavegación. Con la famosa neuronavegación. Navegamos con el catéter dentro de las arterias, ingresando el catéter por la arteria femoral. Femoral o radial. O radial. Que es otro método muy pasamos al corazoncito y del corazoncito seguimos hacia las carótidas y por las carótidas hacia el cerebro. Una maravilla del siglo XXI. Esto sí es, digno de resaltarse en el siglo XXI. Y tenemos que agradecer a la tecnología porque, como podemos imaginarnos, no todos los aneurismas tienen la misma forma. Hay algunos que tienen una base, un cuello, el sitio en el que salen muy estrecho, entonces puede soportar a los coils. Pero en cambio, cuando el cuello es ancho, los coils no pueden, se salen, no se quedan, y hay que detenerlos con algo. Y se han inventado el famoso stent. ¿Qué es el stent? Es un barrilito sin tapas de una malla que se pone dentro de la arteria, abre la arteria, y a través del stent, que de esas aperturas que tiene la malla, se puede pasar con un microcatéter, un microtubito, y por dentro de ese microtubito introducir los coils que quedan detenidos en el stent. Estaban mostrando un caso, este momento ahí en la imagen, de uno de los últimos trabajos que hicimos. Estamos colocando ahí coils en un aneurisma grande que se lo ve. Muéstreme otra imagen, por favor. Ese es un aneurisma gigante donde se ve la dilatación arterial. Sígale, por favor. Y estamos poniendo los coils con un stent que los detiene.
vemos ahí el stent dentro de la arteria que detiene a los coils. Está tapado ese aneurisma, está curado la paciente. Muy bien, y una vez que se ha rellenado el aneurisma con los coils, podríamos decir, está salvado el paciente. Así es. ¿No es cierto? Y en muchos de los casos, este es el método que impide eso que venimos repitiendo, la tragedia del paciente. Así es. Porque no solamente que es el tema del padecimiento, del sufrimiento por el dolor, sino que trae otras consecuencias. Así es. Y estas consecuencias son mayores o menores dependiendo del momento en que se interviene. Absolutamente de acuerdo. Dinos, sí. Reinaldo, ¿cuál es la cronología de la atención para evitar este tipo de graves secuelas? Bueno, lo importante es que debemos saber que producido el accidente cerebrovascular, como tú bien lo indicas, que se queja la paciente de dolor de cabeza, hay que apurarse, porque tenemos 3 días en los que podemos actuar, porque hay un fenómeno que todavía no se explica muy bien por qué. Después del 3er día, la sangre produce un cierre de las arterias que se llama vasoespasmo. Y el vasoespasmo ya es una de las complicaciones muy serias, porque puede producir infartos cerebrales al impedir el paso de sangre al cerebro. Y puede impedir o dificultar estos procesos endovasculares, se pueden romper las arterias. Entonces, si llegamos al 3er o al 4.er día, ya no hay la posibilidad de total éxito y debemos esperar hasta el día 14, en donde cesa esta constricción vascular, se abren nuevamente los vasos y podemos trabajar más tranquilamente. Claro que hay otra complicación que puede producirse, que tú sabes muy bien, el resangrado. Y el resangrado puede producirse en los primeros días o más frecuentemente que en el periodo de espera hasta los 14 días. Y el resangrado aumenta la posibilidad de mortalidad. Si la mortalidad tenía un 30% de posibilidades en el primer sangrado, con el segundo sube al 50 o 60%. Sí, señor. Así es la historia de la hemorragia subaracnoidea. Y luego de que se ha ocluido el aneurisma, hay que tener mucho cuidado para evitar justamente estas secuelas, el vasoespasmo, la hidrocefalia, que es otra de las complicaciones, y hay complicaciones también tardías, claro, dependiendo del sitio donde se rompió el aneurisma. Así es. Por ejemplo, si es que el aneurisma es de la comunicante anterior o de la cerebral anterior, muchas veces se produce lo que tú ya mencionaste, un infarto del lóbulo frontal especialmente. Exacto. Y se manifiesta a futuro grandes complicaciones relacionadas con las funciones mentales superiores y el comportamiento. Absolutamente. Son pacientes que entran en un proceso de deterioro cognitivo progresivo y también con trastornos conductuales. Exacto. De manera que hay que conocer todo esto. Y los médicos en todos los hospitales, clínicas que atienden las emergencias deben saber con exactitud cuál es este proceso de la hemorragia subaracnoidea para poder orientar a los pacientes y darles el tratamiento apropiado en el momento justo. De acuerdo. Todo el procedimiento endovascular produce menos complicaciones que el quirúrgico. Claro. Pero no está exento de complicaciones, como tú bien lo indicas. Las complicaciones son mucho menores que las que habían antes, pero hay un 8 a 10% de posibilidad de complicaciones. En el 90% hay posibilidades de éxito y las tenemos, pero siempre debemos estar pendientes, avisar a los familiares, avisar al paciente de que no podemos garantizar al 100% el procedimiento, que hay, como tú bien lo señalas, una cantidad de riesgos posteriores y durante el procedimiento. Así es, y hay que tener también en consideración que aparte del dolor de la cabeza, muchas veces el paciente se complica con otros síntomas y signos que son sumamente graves. Por ejemplo, las crisis convulsivas. Los pacientes, después de que han sufrido la hemorragia subaracnoidea, irritación de la corteza cerebral,
se producen crisis convulsivas que vienen, como decir, a sacudir al cerebro y provocarle más gravedad y más complicaciones. No, y tú bien lo señalas, y de acuerdo al sitio en el que está el aneurisma, de acuerdo al área de afectación que tiene, al área elocuente, puede haber muchas cosas. El paciente puede perder el habla, o puede perder la movilidad de un brazo, de una pierna, de todo el lado izquierdo, de todo el lado derecho, depende. Entonces, son procedimientos sumamente delicados, salvadores de vidas, pero que hay que hacerlos con mucha responsabilidad. Sin embargo, en ese sentido hay que insistir en que mientras más temprano se logre la solución, para ser francos, ya quedan pocos casos en los cuales se necesita la intervención quirúrgica para la colocación de los clips que antiguamente se utilizaba. En la actualidad el método predominante es la navegación neurovascular y el relleno de los aneurismas con los coils. De modo que es necesario establecer el momento preciso para solucionar el aneurisma, que es la causa principal. Es la causa principal. Los otros ya son un poco más manejables. Y las malformaciones también tienen algo de frecuencia en nuestro medio, digamos que un 8, un 10%, y a las malformaciones antes se las trataba sacando un pedazo de cerebro. Hoy se las tapona totalmente, entrando con los catéteres hasta el centro de la malformación y ocluyéndola con unos plásticos especiales, con unos polímeros que se los coloca adecuadamente y van cerrando a los vasos. Permite tener bastante éxito. Las complicaciones existen, pero no son mayores. Es decir, que con este nuevo método, indudablemente la mortalidad se ha reducido y la morbilidad también ha disminuido notablemente. Espero que estos consejos sean bien utilizados por la gente que nos ha visto y nos ha escuchado. Nuevamente, muchas gracias, Reinaldo. A ti, Ramiro, querido. Esperamos tener tu colaboración en otros temas en los cuales también eres experto. Encantado, muchas gracias. Te agradezco mucho, Ramiro, muy amable. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día.